sido sin duda una de las noticias más importantes de los últimos días, porque ahí lo vemos, este sicario acusado de asesinar al rey de Meix, Alberto Carlos Mejía Hernández, fue detenido durante este fin de semana en Colombia y obviamente ya comenzó también todo el proceso de extradición a nuestro país, Gonzalo. Exacto. Danilo Villegas con todos los detalles. Danilo, adelante. Así es, Gonzalo. Florencia, la noticia policial del fin de semana y por supuesto del mes, sin duda. Luego de más de 30 días prófugo, fue detenido este sicario Alberto Carlos Mejía Hernández en Colombia, en la ciudad de Barranca Bermeja, en donde caminaba, deambulaba por esta ciudad colombiana cuando es interceptado por policía colombiana de Interpol, que lleva a cabo la detención y en donde se comienzan a desprender varios puntos que nos llaman la atención. En primer lugar, un cambio radical de apariencia, el pelo tinturado, ¿verdad? Con otro look, otro también aspecto físico de este sicario que llevaba más de 30 días siendo buscado en 196 países. Recordemos que él salió desde la cárcel el día 10 de julio, luego de este error que se sigue investigando acá en Chile en torno a su liberación, y de ahí en más, el día 12 ya había dejado Chile, el día sábado, cuando viajó hasta Iquique, posteriormente a Arica y posteriormente por un paso no habilitado hizo su salida hacia Perú. De ahí en más era un enigma su paradero. Se habló en Tacna que había un operativo bastante importante en búsqueda de este sicario, que ocupaba no solamente su verdadero nombre y el de Osmar Ferrer, sino que también otras 4 identidades. En las últimas jornadas había hablado que podía estar en Argentina y que era ahí donde se estaban focalizando las búsquedas. La sorpresa llegó este sábado cuando se confirmó finalmente que se había llevado y concretado su detención en Colombia. Es aquí en donde el personal policial de Interpol justamente lleva a cabo la detención. Se ve que él no pone ningún tipo de resistencia y de ahí en más el inicio ahora de otro proceso, el de la extradición a nuestro país para enfrentar a la justicia, quien es acusado con registros visuales, con pruebas concretas de ser el autor material del asesinato de Felipe Reyes, quien es conocido como el Rey de Meix, quien fallece en la comuna de Ñuñoa afuera de su domicilio luego de ser asesinado por asesinos a sueldo tras el envío de 3 sujetos enviados especialmente para realizar este crimen, tras el pago de 30 millones de pesos a repartir entre todos. El paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández era un verdadero misterio. Se pensaba inclusive que podría haber llegado a Venezuela, buscando que de esa manera no pudiese retornar a Chile, entendiendo que la Constitución de Venezuela prohíbe que compatriotas que venezolanos sean extraditados a otros países. No obstante, fue en Colombia en donde aparece justamente este sujeto buscado en 196 países. Habría estado acá una red de apoyo que él tenía. Se habla inclusive de un familiar, hasta de una hermana que sería quien estaba acá, y por eso él busca refugio en esta ciudad colombiana. Además, habría cometido errores que permitieron justamente su ubicación y de esa manera poder dar con su paradero, que tienen relación, por ejemplo, con publicar fotografías en redes sociales, elemento clave que permitió a las policías ubicar dónde se encontraba él y además conocer este aspecto físico que él tenía. Recordemos que hasta ahora solamente conocíamos parte de el tatuaje que él tenía en la mano como uno de los elementos clave para buscarlo. Ayer, cuando llega hasta la cárcel en Colombia, Juan Carlos Saraya pudo conversar justamente con él. Entregó algunas declaraciones este sicario. ¿Qué fue lo que dijo? Bastante sorprendente sus declaraciones. Las escuchamos ahora. ¿Está arrepentido de haber asesinado a este empresario en Chile? ¿Qué le puedes decir a la familia? Según usted era empresario. ¿Y qué era entonces? Según usted era empresario. Pero usted lo asesinó a sangre fría. Según usted era empresario. ¿Lo asesinó a sangre fría? ¿Para qué me soltaron para matarme? Para matarme.
Sí, impresionante las declaraciones que ahí captó nuestro corresponsal Juan Carlos Araya. Dice, según ustedes, era empresario, obviamente haciendo referencia también a el rey de Meix, que fue asesinado hace unos meses en nuestro país. Ahora, un tema no menor también es el cambio físico que tuvo este sicario, Danilo. Él se tiñe el pelo, él una vez que es liberado se le pierde la pista y comienza esta travesía por Perú, va subiendo por Ecuador y finalmente termina en Colombia. Llama mucho la atención que en Colombia se haya de alguna manera relajado. Y ahí muchos fiscales también decían que ese fue el gran error de este sicario, de haberse relajado y haberse quedado en Colombia. ¿Por qué? Porque él tenía una red de apoyo y contaba con familiares en esa zona de Colombia, porque decían, claro, él estaba muy cerca de la frontera con Venezuela y en caso de haber cruzado a Venezuela, ahí la extradición habría sido casi imposible para nuestro país debido a que se ha dificultado entre ambos gobiernos. Por lo tanto, el error de él es, uno, haber, al parecer, sacado y publicado fotografías con familiares, con una hermana, pero además haberse quedado en Colombia, porque en el caso de que cruzara la frontera a Venezuela, la extradición habría sido casi imposible. Sí, bien desafiante Danilo Villegas, ¿ah? En ningún momento mostrando algo de arrepentimiento. Lo otro que me llamó la atención, ayer estaba Juan Carlos Araya en vivo en Mega Noticias Prime desde el lugar y las policías colombianas lo expusieron sin ningún tipo de problema frente a todas las cámaras un buen rato. A diferencia de lo que vemos acá muchas veces que se tapan la cara, se agachan y pasan rápidamente, ingresan, no sé, al tribunal o al cuartel policial. Claro, acá lo exponen harto rato, ¿ah? Sí, una diferencia diametralmente distinta. De hecho, te podría mencionar que cuando me tocó estar en Brasil por el tema de Martín de los Santos, también nos llamaba mucho la atención que no existía, por ejemplo, algún registro acerca de su detención. Y ahí algunas fuentes ligadas a la investigación me decían, por ejemplo, en Brasil se protege mucho al delincuente, los derechos del delincuente, y por eso no se exhibe. Yo le explicaba cómo ocurría, por ejemplo, en Chile, que teníamos una buena relación con las policías. Bueno, me decían, acá en Brasil no pasa eso. Acá en Colombia se notó que sí pasa, se exhibió, se sabía que era un delincuente que estaba siendo buscado por Chile, por 196 países, que era un asesino, un autor material de un crimen que conmocionó también al país, y por lo mismo es que la policía finalmente lo exhibe de esa manera. Mira, si nosotros nos comenzamos a describir o enumerar algunas de las veces que pudimos ver a Alberto Carlos Mejía Hernández, nos vamos a dar cuenta que siempre tuvo un cambio de look, de apariencia. Primero cuando fue detenido, ahí lo conocemos con esta ropa negra, con el atuendo en donde lo vimos sentado en el centro de justicia. Luego hay una imagen de él en el terminal de Arica, cuando había llegado desde Iquique y posteriormente buscaba un taxi informal para llegar hasta Perú. Ahí se le dio otra imagen totalmente distinta, ocupando lentes ópticos, ocupando una especie de cabestrillo o venda en la mano para tapar el tatuaje distintivo que él tenía, un look totalmente ya diferente al que habíamos visto antes. Y ahora otro cambio y otra diferencia de apariencia física, tanto en su contextura como también en el color de su cabello. Por ende, estamos hablando que era un tipo que sabía que estaba siendo buscado en todo momento, sabía que era fundamental también tomar estos resguardos de cambios de apariencia para que no encontraran elementos distintivos en él para ser ubicado, y por lo mismo es que él tomó cartas en el asunto. Lo que no hizo fue justamente en torno a esta ruta de escape que estaba llevando y en donde se habría relajado justamente luego de 30 días. Recordemos que él salió de Chile cuando nadie lo estaba buscando y recién en Chile se enteraron que él había sido liberado cuando ya estaba fuera de territorio nacional. De ahí en más pasaron cerca de 32 días. Él salió de Chile el 12 de julio y es detenido el 16 de agosto. Decía Juan Carlos Araya anoche que según sus fuentes de reporteo, ¿verdad?, que durante 20 jornadas lo habrían tenido ubicado, posicionado a este sujeto, a este sicario, y de esa manera pudieron ir llevando a cabo y haciendo un seguimiento de cada uno de sus movimientos, lo que fue clave a la hora de llevar adelante su detención. Inclusive en el ambiente... te escucho, Gonzalo. Perdón, te quería preguntar, ¿hay algún tipo de registro de este tipo? Si tenía algún antecedente anterior, ¿se había cometido este tipo de delitos con antelación o no? ¿Se sabe algo?
Bueno, lo que hay acá en Chile, sus delitos, su historial policial va asociado a otro tipo de delitos, Claro. de robos, en donde había estado justamente, que fue una polémica, había estado detenido, pero no se había tomado el tema de las huellas dactilares. ¿Recuerdas tú que Claro. por eso no se pudo hacer el match de que es la misma persona que había sido detenida ahora con el tema del Rey de Mex? Pero su historial policial, por lo que sabemos, no está asociado a algún homicidio. Claro. Bueno, hay que recordar que este hombre tiene 18 años, es bastante chico. Y además hay que acordarse también que nosotros lo conocimos con otro nombre. Él se cambió 3 veces de nombre. Es decir, el nombre que era algo Ferrer, Omar Ferrer, si no mal no recuerdo, era en el que aparecía en la primera orden. Claro. Es decir, y por ese nombre, porque el Ferrer supuestamente estaba mal escrito, finalmente es que esta jueza cambia la orden y por un error de tipeo, y ahí es cuando finalmente se le otorga esta libertad. Y ahí en la tercera orden finalmente era que volviera a la prisión preventiva. Y después le Finalmente, pusieron pero Carlos Alberto. Pero claro, y Era después era Alberto Carlos. Carlos Alberto Mejías Hernández, claro. Y ahí se fue finalmente cambiando el nombre. Ahora, eso fue el día siguiente. Él fue detenido, formalizado, por ejemplo, el 9 de julio, el 10 fue liberado y recién el 21 la Fiscalía confirma de que este hombre ya estaba prófugo y que estaba fuera de Chile. Sí, todavía un tema que se está investigando, ¿ah, Danilo? Claro, él es detenido el 8 de julio, formalizado el 9, claro. queda en libertad el 10 y el 12 sale del país. Finalmente esa fue más o menos la cronología. Es por eso que era muy importante que se pudiese llevar a cabo la detención. Muchas personas pensaron que esto no iba a ocurrir, lo sorprendió la verdad, y por eso también que hay que destacar el trabajo que realiza Carabineros del OS9, Policía de Investigaciones también en trabajo coordinado con la Policía de Colombia. De hecho, muchachos, escuchemos declaraciones en relación justamente a esta detención que se concreta este sábado 16 de agosto con la detención del asesino del Rey de Mex. La Policía Nacional de Colombia, con su unidad Interpol, una unidad de búsqueda de prófugos, logra dar con su paradero y detenerlo en la vía pública, una detención limpia, una detención eficaz, lo cual nos permite el día de hoy poder comunicar a todos nuestros compatriotas que una persona que cometió un delito tan grave en Chile como un homicidio, una modalidad de sicariato, que se da la fuga a nuestro país, en el transcurso de los días muy oportuno se logra su detención y posteriormente ya vendrá la extradición para que pueda ser juzgado en nuestro territorio nacional. Bueno, la alerta roja permiten efectuar algunas acciones como esta, como fue la captura de esta persona en la ciudad de Barranca Bermejo. Y posteriormente, ya con esta captura, ahora lo que viene es el proceso administrativo para concretar la extradición, en la cual concretará funcionarios de Interpol, y ser trasladado a esta persona desde Colombia a Chile para ser puesto a disposición de los tribunales competentes en nuestro país. Claro, ahora comienza todo el proceso de extradición. Se ha hablado de una muy buena relación entre ambos países, Colombia y Chile, pero de todas maneras esto al menos puede demorar un par de meses. Claro, que es parte de lo que de aquí en adelante se viene. Lo bueno, lo positivo, lo importante acá es que se concreta la detención. De aquí en más hay una serie de aspectos para investigar. Por ejemplo, estas declaraciones que entrega, en donde dice, me liberaron para matarme, que entrega otra arista más a todo lo que tiene que ver con estos errores que ocurrieron y que terminaron con este sicario en las calles a tan solo 24 horas después que se haya decretado su prisión preventiva. Por lo mismo, las autoridades también, por supuesto, se han manifestado. Ha sido un trabajo arduo que se ha realizado para concretar la detención de este sujeto, y escuchemos ahora las declaraciones del ministro de Seguridad, Luis Cordero, que se refiere justamente a toda esta situación vivida durante el fin de semana. En Chile no es gratis cometer delitos. En Chile el que los comete no solo es rápidamente pesquisado, sino que rápidamente juzgado. Y eso es un activo que el país, todos quienes están viendo en estos momentos, debieran tenerlo presente. Hace pocos días, nuestras policías han resuelto, de los 5 últimos secuestros, 3 de ellos en menos de 24 horas. De los 5 últimos tenemos cerca de 28 detenidos. Sí, Danilo, ¿qué más falta? Hay una cadena acá que todavía no se ha completado, hay un intermediario, hay una red de protección. ¿Qué más se sabe al respecto? No es solamente este tipo.
Claro, ese es el intermediario, por ejemplo, que según algunas publicaciones periodísticas de las últimas horas está identificado, sería la persona que falta por lo menos en torno a esta cadena que se armó para poder concretar el crimen. Está detenido el autor intelectual, quien habría sido quien coordina con un intermediario la contratación de 3 sicarios. Están detenidos ahora los 3 sicarios, 2 en Chile, 1 en Colombia. Este personaje al medio, el intermediario que recibe el pago supuestamente de los 30 millones y es el encargado justamente de repartir ese dinero con los 3 asesinos, a quien los contacta, le entrega la foto del Rey de Mex, 2 armamentos además, según dice la declaración de uno de los sicarios, es el personaje que aún no ha sido detenido, que estaría identificado, que inclusive dice esta publicación periodística que él habría participado anteriormente de otro delito de secuestro. Que sería un ecuatoriano. Disparando a una persona, claro, y con la pistola que le disparan a esa persona en ese secuestro es la misma arma que se utiliza en el crimen del Rey de Mex. Es decir, se comienzan a unir las piezas investigativas en torno a este personaje, este intermediario que es hoy día la pieza faltante, porque además podría tener más personas involucradas. Siempre ha existido la duda que si se pagaron 4,5 millones y eran 30 en total, las cifras no calzan entre los 3 sicarios y el intermediario, podrían haber más personas involucradas. Son una serie de dudas que se mantienen vigentes, pero que por ahora por lo menos dan respuesta a esta gran interrogante que era ¿dónde está el asesino, el sicario del Rey de Mex que finalmente ha sido detenido en Colombia? Así es, Danilo. A mí me llama mucho la atención las declaraciones que precisamente da en ese momento que ustedes ven en pantalla, porque Juan Carlos Araya le pregunta como está arrepentido de haber asesinado al empresario, al Rey de Mex, y él le dice, en vez de decir soy inocente, yo no lo hice, me están confundiendo, él dice, según ustedes era empresario, es decir, también dejando o sembrando la duda de cuál es el pasado o la realidad que también tenía el empresario, el Rey de Mex. Claro, que hasta ahora, y ha sido otro de las aristas que se ha desprendido de esta investigación, no tenía locales en Mex y que era denominado el Rey de Mex, según han dicho algunas declaraciones y algunas investigaciones, porque era un conocido prestamista informal y que le prestaría dinero justamente a empresarios del barrio Mex, y es por eso que ese sería el origen de este apodo conocido como el Rey de Mex, y por eso se desprende estas declaraciones, que también llama la atención porque uno pensaba solamente en ese momento, y según una de las declaraciones de uno de los sicarios, que este sujeto, Alberto Carlos Mejía Hernández, había sido contratado para concretar este homicidio, que no existía mayor información en torno a conocimiento de quién era la víctima. De hecho, le pasaron una fotografía para que la pueda reconocer y sepa de quién se tratara. Pero acá, con estas declaraciones, tal vez para despistar, tal vez para generar otra línea investigativa, finalmente el hombre comienza a entregar este tipo de declaraciones en relación a que empresario, según usted es un empresario, ¿verdad? Y con esta otra declaración que decía que lo habían liberado para ser asesinado. Fíjate que hay otro elemento que es muy llamativo, que es cuando lo detienen, en el ambiente que se escucha, cuando la policía concreta la detención de él, le preguntan su nombre. Y a mí me da la impresión, tal vez vi mal, pero me da la impresión que él no lo entrega. Quizás porque ya no sabía qué nombre dar, de tantos nombres que ha dado. Entonces, finalmente, él guarda silencio cuando le pregunta al policía cuál es su nombre. Él no dice Alberto Hernández o no dice Omar Ferrer o alguna de las otras 4 identidades que había entregado también en Perú, que eran donde lo estaban buscando con cerca de 6 nombres. Por ende, ese fue otro de los elementos bastante llamativos en relación justamente a la detención. Guardar silencio cuando la policía le pregunta cuál es su nombre. Claro. Finalmente le lee los derechos y es ahí cuando se concreta la detención de él para posteriormente ser trasladado hasta la cárcel en donde se encuentra actualmente a la espera justamente de todo este proceso, Florencia Gonzalo. Sí, un proceso de extradición que, lo decía el ministro de Seguridad, puede tardar un par de meses. Vamos a ver si se agiliza este procedimiento para que responda ante nuestra justicia. Gracias, Danilo. Buenos días. Gracias, Danilo.